que al finalizar el curso de esta materia van a poder asociar la razón de ser de la empresa, el para qué existe, los modelos, tanto del micro como del macroentorno, el análisis de ciertos mercados. Y cuando te digo de ciertos mercados, es porque tú vas a descubrir ahora que uno de los más bien los países participantes son todos aquellos que hoy le dan mayor intercambio a estas mercancías, y en la práctica real pudiéramos decir el comercio exterior con todos los países, más yo te digo, estamos bien delimitados. Con el TEMEC ya sabemos que estamos específicamente enlazados con Estados Unidos y Canadá. Entran, por supuesto, otros países, sin embargo, las mayores operaciones son con los ya citados, China, Japón y algunos 2 o 3 países con Europa. Sin embargo, el otro día en una reunión de las que asistí, de las cuales te voy a estar compartiendo invitaciones, hablaba uno de los embajadores y me sorprendió mucho el hecho de saber cómo hoy se inician grandes operaciones con Brasil, por ejemplo, y esto nos habla que al momento de que nosotros hagamos todas estas actividades, es importante que tengamos claro sus aspectos jurídicos, tanto de nuestro país como el de ellos, con los países que exportamos o importamos, sus implicaciones fiscales, sus implicaciones laborales, sus compromisos de calidad, que ahorita durante la materia vamos a ver cuál es el estándar de calidad que se exige al momento de la importación y de la exportación, con la finalidad de que tengamos claro el costo, y diría por ahí su compañera Sabic, con ese cálculo, maestra, de los impuestos con los cuales nosotros tenemos que tributar al momento de hacer comercio exterior y las formas de pago que existen. Entonces, en nuestra primera unidad vamos a ver básicamente algo muy claro, que probablemente ya lo hayas escuchado, que es la definición de empresa desde su concepto muy práctico, la razón de ser de la empresa. Y ya cuando te hablo de razón de ser de la empresa, te hablo específicamente de la clasificación de empresa que va a generar la actividad de exportación y de importación. El modelo global, su microentorno y su macroentorno. Posteriormente vamos a ver el análisis de mercados. ¿Cuáles son esos factores que influyen al momento de hacer negocios internacionales? El análisis FODA. Es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra estructura actual, y ya no nada más desde el ámbito de la empresa, sino de nuestro país y al país al que nosotros decidamos exportar o del que nosotros decidamos importar, sus aspectos jurídicos, todo eso que hoy viene comprendido en la ley aduanera. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Alguien tiene ya consigo y de bolsillo la ley aduanera? No, ¿Han tenido en sus manos la ley aduanera? No, maestra, yo no. ¿No? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué es lo que viene dentro de? Ok, entonces tarea número 1 es tener con ustedes en esta materia de bolsillo la ley aduanera. Por lo menos en PDF, por lo menos que la googleen y empiecen a ver de qué se trata, porque es importante que ustedes ya en el desarrollo y ejecución de las actividades que como alumnos de la carrera necesitan empezar a manejar ciertos términos. No viene comprendida como tal, pero sí es importante que ustedes ya la tengan, la manejen. Si no la tienen, me dicen y se las comparto. Y sí vamos a echarnos un clavado un poquito más a lo interior, porque para el semestre en el que ya hoy cursan,
se van a empezar a encontrar términos en los cuales van a necesitar aprender. Hoy ustedes ya deben saber qué es un Incoterms, cuáles son los aranceles aduaneros, etcétera, etcétera, y ciertos trámites y ciertos términos. De hecho, le estaba preguntando al maestro Juan, voy a tener una visita justamente a uno de los recintos fiscales del SAT y le preguntaba yo a él si pudiera proponer que ustedes también me acompañaran. Y me dijo que me tenía una respuesta en la semana porque hay que cubrir ciertos requisitos. Pero fíjense bien, estaba yo pensando que de no tener a lo mejor la autorización como visita escolar por todos los trámites que se conllevan, al que le interesara que no fuera tanto como visita escolar, sino una visita en cuanto a un colegiado que a mí me permiten de acceso. Y entonces, cuando yo los presente, no voy a decir que son mis alumnos, sino personas que ellos vienen como parte del equipo. Porque a lo mejor lo único que tendría como intención es que ustedes observen cómo es la entrada, cómo es la llegada, cuál es la terminología que se maneja, porque me va a tocar llegar a hacer una inspección. Entonces, en una visita de inspección, a la persona que yo voy a llegar a ver, o a las en plural, van a ejecutar trabajo de lo que nosotros en esta materia vamos a aprender. Entonces, yo les tendré respuesta el próximo sábado para que calendaricen el que pueda venir conmigo con gusto. Y de no ser posible en esta primera visita, vamos a tener otras visitas para el mes de agosto y septiembre. Entonces mi intención es, a lo mejor me acompañan al principio dos y luego concluyo, pero que ya vayan teniendo acercamiento. ¿Y por qué necesito que tengan ese acercamiento? O más bien, ¿para qué? Pues justamente una más bien de la guía que yo veo de enseñanza es justamente que además de que veamos cuál es la constitución de la empresa y sus obligaciones jurídicas, por eso es que quiero que tengamos la ley aduanera ya como material de bolsillo para nuestras futuras consultas, las implicaciones fiscales, laborales y ciertos compromisos de calidad que solamente de manera visible ustedes van a poder constatar. Digo, si al final no me es posible y me llegaran a decir, maestra, no se puede, ni se puede su plan B, voy a traer algunos videos, pero no es lo mismo que ya en pleno ustedes puedan empezar a conectarse con la realidad, ¿sale? Entonces yo les haré saber el próximo sábado cuál es la respuesta y de no ser así, pues bueno, si me los puedo llevar. Los riesgos legales que también existen dentro del comercio exterior, porque justamente uno de los puntos que vamos a ver es el despacho y el envío de las mercancías. Ya lo decía Sabic, maestra, y también la parte de los impuestos. Todas esas contribuciones que ustedes tendrán que hacer a manera de papeleo y de pago, de no cumplir con ellas tiene o de cumplir fuera del marco de la ley, tiene ciertos riesgos legales. Y vamos a ver cuáles son los que los van a implicar. Vamos a ver un listado de todo el padrón de importadores, de cuáles serían ciertas causas a las que ustedes se van a encontrar al momento de la suspensión y la reactivación de la llegada, al momento del tráfico de mercancías, de los famosos términos de comercio exterior o lo que les decía, los Incoterms, la responsabilidad que tienen hoy los importadores y exportadores. Y luego nos vamos a ir de lleno a los costos en el comercio exterior. Y cuando te hablo de costos, si bien es cierto, no vamos a calcular muchos impuestos, sí te voy a enseñar justamente a la lectura de los elementos que integran los costos. Vamos a manera de ejercicio ver unos cálculos para que tú en un momento dado, bueno, cuando ya estés en plena área, sepas de la mano
de un contador, que normalmente son ellos los que ven esa parte fiscal, todos los elementos que van a integrar su costo de la operación, de la llegada, que son unos, y de la salida. ¿Y por qué te digo que son unos cuando llega y unos cuando salen? Porque nosotros tenemos tres formas de recibir y de otorgar o de despachar mercancías al comercio exterior: vía terrestre, vía aérea y vía marítima. Veracruz como tal cumple con las tres, pero hay muchas veces que llegan mercancías entrantes y estas es más conveniente moverlas de puerto a puerto. Entonces, en el área marítima, Veracruz, por la situación geográfica que tiene, colindante con un golfo, yo te preguntaría, ¿cuál crees tú que sea una aduana próxima en la cual de manera ya interna se mueven mercancías? Si llegan, si llegan por la aduana de Veracruz. ¿Cuál sería una aduana colindante marítimamente hablando con Veracruz? Si te estoy situando en el Golfo de México. ¿No? ¿Nadie? No, la verdad hasta lo iba a googlear porque dije, es que Justo interesante, pero no sé. al norte colindamos justamente con Tampico. Entonces, Ah, nuestra claro. siguiente aduana más próxima es con Altamira. Y vamos a darnos cuenta cómo justamente en función de costos, muchas veces la llegada o la salida sí es por el puerto de Veracruz, pero como va hacia el norte, el abastecimiento y su entrega final va hacia el norte, no transita, pero por cuestión de costos. ¿Y cuáles serían esos costos? Su embalaje, su dimensión, su peso, su textura, la delicadeza a lo mejor de determinado producto. De hecho, nosotros ocupamos, ese es un mecanismo, puerto con puerto. Luego tenemos puerto, que es llegada marítima con conexión terrestre. ¿Cuál sería uno de los puntos más fortalecidos en los que nosotros abastecemos? Es Puebla. Si ustedes observan el recinto y no tuviéramos una visita interna, pero nos paramos en uno de los puentes que están colindantes al recinto, a uno de los recintos o patio de mercancías, vemos cómo está lleno de autos. ¿Han observado esa actividad? Sí. Sí, maestra. Sí, justamente nosotros en Puebla tenemos dos grandes ensambladoras que pertenecen al mismo grupo, la Volkswagen y la Audi. Ambos autos, todos los, eh, vamos, todas las partes y componentes, circuitos y demás vienen importados y vienen de diferentes países. Vamos a ver el ejemplo de la cadena de valor que integra un auto Volkswagen o un auto Audi. Y al final se quedan algunos para consumo nacional. La tasa de porcentaje para uso nacional viene siendo una proporción menos del 20%. Es decir, los mexicanos, solo el 20% consumimos auto Volkswagen y de Audi yo creo que como un 2%. Es bien bajo el nivel de consumo nacional. Todo lo demás va para exportación. Y entonces Puebla salen de su logística de entrega o de reparto, de despacho, hacia Veracruz. Salen de manera terrestre, no sé si te has observado las madrinas, cómo vienen los autos. Y una vez que llegan a Veracruz, entran a puerto, entran a las áreas de almacén y ya empiezan la logística de exportación. A partir de ese momento empieza la logística de exportación, pero eso no significa que a partir de ahí van a costear las operaciones la firma, sino desde el primer momento en que rueda su salida de inventario de la planta.
De hecho, tú y yo cuando compramos un auto, justamente uno de los elementos que integra su costo y que has escuchado por ahí su devaluación o su depreciación, es al momento de que lo sacas de la agencia. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Es que cuando sacas tu auto nuevo de la agencia, ya sale empieza su depreciación. ¿Alguien ha escuchado esa Sí, frase? claro. Y su Sí, depreciación justamente es porque ese costo de operación a partir del kilómetro uno, que es el que ya va a empezar a contabilizar, pues tu auto empieza a tener una depreciación de uso. Pero tú le pagas a la firma desde el momento en que de su despacho de almacén en una madrina lo transportaron a la agencia. De la misma manera, eso es para consumo nacional, de la misma manera si se va un auto de exportación, desde el momento en que sale del despacho de almacén, lo suben a la madrina y esta madrina camina de manera, se mueve pues en un desplazamiento terrestre hasta llegar al desplazamiento marítimo, entra a los patios de aduana para los despachos de almacén, se ve una logística de embarque y sale al país donde ya haya esos compromisos de venta. Y todo ello va a tener elementos que integran su costo, pero también va a haber factores que se deben considerar para determinar su precio de venta. Ojo, y lo vamos a ver, no es lo mismo elementos que integran su costo que factores. Y eso lo vamos a ver cuando estemos ya muy de lleno en la unidad. Su costo, su demanda, sus tipos de competencia, la contabilidad para determinar esos costos, la contabilidad básica y su contabilidad financiera, que aquí sí, lo único que vamos a ver es un análisis financiero básico con sus estados de situación financiera, porque ojo, tú no eres el contador. Y eso me queda claro cuando me hablan, maestra, es que me están ofreciendo una vacante en una agencia aduanal, pero me dice auxiliar de contabilidad. Y la verdad, maestra, yo no, porque le tengo miedo a la contabilidad. Yo siempre le digo a mis alumnos, zapatero a su zapato, incluso yo soy de las primeras en decirte, no asumas una responsabilidad tan alta si no te consideras una persona eh, gustosa del manejo de los números en la contabilidad financiera. Porque cualquiera me diría, maestra, pero en lugar de usted darnos la fortaleza de la capacidad, yo siempre les digo, no, es que la fortaleza de tu capacidad la conoces tú y yo voy a saber guiarte e inspirarte, llevarte escenarios. Pero si no eres contador y nunca te gustó la contabilidad y la verdad es que te pone nervioso, tenso, aburrido, determinados calificativos, manejar contabilidad, zapatero a su zapato, porque mira, muchas veces por querer entrar a un puesto, porque de verdad a lo mejor ya te están presionando en casa o tú mismo dices, es que si no voy a tener mi rezago, este, ahorita que soy egresado, asumen una gran responsabilidad y el contador también asume que tú sabes y entonces te da a todo el vaciado de números, a toda la interpretación de números, que si bien es cierto, ya hay programas contables, yo le digo a mis alumnos, si te gusta la contabilidad, y lo vemos en esta materia, al momento de la interpretación, al momento de que todavía no te sabes todas las cuentas, de que te viene la parte de cargo o abono, y entonces si bien es cierto, conmigo ves la materia en esta unidad de repaso, no nos adentramos hacia todos sus cálculos. Si te gusta, en algún momento yo siempre les digo, adelante, es tu área fuerte. Y entonces, por supuesto que vas a aprender y vas a manejar con un gran dominio el área. Pero si no es tu fuerte, yo siempre le digo a mis alumnos, trata de ser ese eslabón que ya conecte con una contabilidad prehecha, para que lo único que te toque sea interpretarla, porque conmigo en esta materia vas a interpretarla, no vas a calcularla. Llevan contabilidad
financiera o de costos para comercio exterior? Es Ahorita pregunta. no, Hasta ahorita ahorita no. no. Imagínense, creo yo que en tu carrera no la llevan, pero si la llegaran a llevar, la llevan muy, muy básica. ¿Por qué? Porque en el ámbito real no hay mucho tiempo para que el alumno que estudia comercio exterior o negocios internacionales la calcule. Ustedes son ya un puesto mucho más jerárquico, ustedes toman decisiones, crean estrategias en base a los resultados numéricos. ¿Y quién calcula esos resultados? El contador. Ahí sí yo siempre le digo, denle la chamba que le corresponde al cada cual y tú toma decisiones. Y eso es lo que yo te voy a enseñar en esta materia, al análisis e interpretación de sus costos, de cálculos ya prehechos. Quizás sí nos dé tiempo de adentrarnos, cómo es que se calculan el origen de estos. Haremos 2 o 3 ejercicios, no más, pero mi intención es que tú aprendas a tomar decisiones. Cuando nos está mostrando salud financiera, la empresa con la que vamos a hacer este acto de comercio, ¿sale? Y por último, pues las formas de pago que existen en el comercio exterior. Vamos a ver el contrato de compraventa y su valor en el comercio exterior, las principales formas de pago, sus beneficios, sus riesgos, la importancia de utilizar pues justamente cierto tipo de cambio o los riesgos cambiarios por el uso de la moneda. No sé si ustedes esta semana fueron atentos a lo que la noticia nos compartió, que el euro bajó a la paridad del dólar. ¿Alguien lo escuchó en las noticias? No, yo no había escuchado eso. Ok, bueno, pues Yo fue una noticia. Sí, Francisco, tú sí que escuchaste, platícame. no digo, yo tampoco lo escuché, escuché de la inflación, el Ok, billete nuevo este. ok. Todo eso influye y les voy a explicar. Primero que nada, ese riesgo cambiario. Esta semana se dio una noticia que genera azote a la parte del comercio exterior porque el euro estuvo en la misma paridad igualitaria al dólar. Y para aquellas empresas que generan importaciones y exportaciones con Europa, pues imaginen, tuvieron por ahí cierto cambio de impacto bastante fuerte, porque andábamos sobre 24.80, 25.20 y de pronto baja a 20.50. Sin embargo, derivado de todas estas acciones, no todos los países de la Unión Europea se manejan con ese tipo cambiario. A la fecha estamos hablando ya que se ha homologado la paridad al dólar, porque justamente es la moneda que menos fluctúa. Si bien es cierto, ha generado a lo largo del comercio 2 o 3 impactos de cambio, el dólar ha sido el de menor impacto y entonces muchas empresas hoy van a generar en ese riesgo cambiario el uso homologado del dólar. Yo te vendo en dólares y te compro en dólares. México, de hecho, es lo que hace este, desde que firmó el tratado del TLC y posteriormente fueron madurando las ideas, cambiaron los gobiernos y se formó el famoso Telecán y luego el famoso Temec. Ha sido justamente para minimizar el riesgo cambiario, el uso del dólar americano, la moneda en común denominador, a pesar de que tenemos tratos con Canadá y que también tiene su moneda y que nosotros manejamos nuestro peso, es el dólar el que se homologa para el momento de hacer las transacciones, para minimizar riesgos. Y así, ahorita están viendo cómo aquellos países en los que todavía se estaba manejando el euro u otras monedas,
tengan el mismo sistema, precisamente para minimizar los riesgos. ¿Quién determina eso? Analistas financieros que dentro de las economías de cada país, origen y destino, logran hacer en sus contratos convenios y acuerdos de donde ambas partes ganen. Y entonces, he de ahí la importancia de utilizar dentro de la importación, exportación, los famosos créditos y cartas porte que de manera internacional van a regir todos los puntos a los cuales estamos acordando llevar a cabo la transacción. Las cartas de crédito que existen, los beneficios y riesgos. Bancomex como tal ya quedó fuera de circulación, pero sí existe hoy una entidad que asume, que es el SAT, todos estos créditos en algún momento dado y apoyos que otorgan ciertas cartas de crédito con la conexión de instituciones financieras de capital privado. De hecho, uno de los bancos más fuertes es Citibank, que hoy sabemos, dicen por ahí, como a voces, como secreto a voces, que es gran capital de nuestro actual presidente. Por eso fue la disolución que tuvo por ahí Citibanamex, donde Banamex se separa y Citibank queda con una gran fortaleza. Y bueno, vamos a ver también la tecnología en la administración de las empresas que se dedican al comercio exterior. Ahí vamos a ver la clasificación de lo que es una agencia aduanal o se me fue el nombre, una agencia, hay dos clasificaciones, las agencias aduanales y las agencias, ahí se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, la información de la cual ustedes en algún momento como negocios internacionales van a tener la decisión, la información suficiente para tomar decisiones y la evolución y funciones que nos proporciona la tecnología. Ya aquí nos habla un poquito más de ciertos programas y demás. Vamos a tener en todas las 4 unidades el aprendizaje suficiente para poder elaborar un proyecto en el cual ustedes, como investigación, y eso sí es importante que vayamos tomando nota, vamos a realizar de acuerdo a hoy cómo tenemos ciertas mercancías con un despacho de comercio exterior, en donde vamos a relacionarlo con el tipo de tecnología que maneja y bueno, la empresa, cómo lleva a cabo todo su proceso de exportación. Vas a elegir la empresa y obviamente de la empresa los productos que ésta exporta. Pero ahorita no quiero que te presiones con el proyecto, eso yo te lo voy a ir enseñando ya como en la clase número 3, porque lo primero es que tú aprendas justamente cuáles son las empresas, los mercados, los factores, los elementos que se implican al momento de la exportación y ya de ahí tú me